LG OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta, presenta. Durante esta semana se han registrado diferentes ataques en contra de pilotos de unidades de transporte, mientras la población en algunas ocasiones ha reaccionado con violencia. ¿Qué sucede en la sociedad? De eso hablaremos esta noche. Participe con el hashtag SFAtacados. Vamos con la nota de un allanamiento para detener este tipo de ataques. Los efectivos de la Policía Nacional Civil ingresaron a viviendas de pandilleros implicados en hechos armados en contra de pilotos y comerciantes. El Ministerio Público y Policía realizaron 30 allanamientos en busca de estructuras criminales dedicadas a cometer hechos armados. Los pandilleros detenidos se les decomisaron armas de fuego y listados de personas que son extorsionadas, principalmente empresarios de buses. La mayoría de capturas son mujeres de familiares de los pandilleros. Según investigación del MP, para la captura de estos criminales inició desde enero, donde los líderes de las clicas implicados en ordenar ataques armados lo realizaban desde los centros carcelarios. LG OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta, presentó. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de viernes. Terminamos esta semana con, estos operativos que se están realizando por parte de las autoridades para desarticular bandas de extorsionistas, bandas que han durante esta semana atormentado a pilotos de unidades de transporte urbano. Ha sido una constante durante estos últimos días los ataques hacia esas unidades. De eso hablamos y por eso la etiqueta es SFAtacados. Damos la bienvenida a nuestros analistas. Tenemos con nosotros a Estuardo Zapeta y Javier Soria. Muy buenas noches. Buenas noches. Primero, hablar del tema de los ataques, que tristemente es una noticia que se tiende a normalizar porque sucede casi todos los días. Aquella amenaza de la Mara 18 de que se iba a intensificar los ataques, que las extorsiones iban a continuar pese a las capturas que se han registrado, se ha concretado, se ha evidenciado. ¿Cuándo van a finalizar estos ataques? ¿Está bien la perspectiva desde cómo se aborda este tema? ¿Qué es lo que sucede con ese fenómeno? Comenzamos con Estuardo. Estuardo, noticia de todos los días esta semana, los ataques a las unidades de transporte. Los números de los ataques han sido de manera creciente una preocupación no solo para las autoridades sino también para las personas. Y la gran víctima aquí es el usuario del transporte. La extorsión es solo parte de una forma de delincuencia que, si no se le entra de manera ya organizada, de manera, vamos a ver, autoridades y comunidad, porque yo creo que comunidad es el elemento que le ha hecho falta a la autoridad a través de la inteligencia, y eso hace que entonces los procesos sean más largos, las comunidades entran. Entonces ahora, el único problema es que están entrando al linchamiento. El péndulo que nosotros tenemos en Guatemala es un péndulo bien extraño, porque nos vamos de la pasividad a no hagas nada, no te metas, machete, estás en tu vaina, y nos vamos de una vez al linche, lo vamos a traer la gasolina, los fósforos y quemar a las personas. En medio de eso tiene un punto medio que sería muy interesante, y ese lo tiene que guiar el gobierno. No solo lo tiene que hacer el gobierno, ahí entramos nosotros también como comunidad en una responsabilidad enorme, pero el que tiene que liderar el proceso sí es gobierno. De hecho, Policía Nacional Civil, la DEIC, sobre todo toda la parte de investigación, creo que ha hecho un trabajo bastante bien, bastante completo. Pero ha tomado tiempo, y el tiempo que se toman ellos, las bandas que ya prometieron organizarse entre maras, que no solo son maras, que no son maras, porque si algo descubrimos en el bombazo de la San Juan, y hace años, era que también hay una red dentro de la misma gente de transporte, choferes y brochas, pero el que paga al final las consecuencias es el usuario del transporte, sea que resulte muerto en uno de estos ataques, como vimos en el ataque en que se salvó el chofer, pero 4 personas fueron baleadas, ¿verdad? O simple y sencillamente miles que no van a tener el transporte. Estuardo habla de un péndulo peligroso que es de la pasividad o la normalización de estos hechos de violencia a una tolerancia cero hacia cualquier sospechoso o supuesto sicario o extorsionista que puede, como vimos hoy en un video que circuló en redes sociales, que se publicó en diversos medios, a un linchamiento. El peligro de esto, la diferenciación que hay que hacer en esta situación, Javier. Lo más importante es atacar causas. ¿Qué está causando este fenómeno?
O sea, podemos atacar el problema en sí de las redes que están golpeando a los usuarios o a los choferes, pero si no atacamos la causa directamente, que la causa es... hay muchas, pero podemos hablar, por ejemplo, del subsidio. El subsidio del transporte no es un incentivo que obliga a los que prestan el servicio a que haya una competencia entre líneas para proveer el mejor servicio posible, mejor condiciones a los pilotos, a los usuarios. Entonces no hay ningún incentivo para mejorar el servicio en sí. Y por eso la seguridad no mejora en esas condiciones. Se habla del manejo incluso del efectivo como algo que si se utiliza otro sistema pudiera haber menos incentivo para extorsionar en efectivo a estas líneas de transporte. Esa puede ser una de las líneas. Otra es las redes, la investigación precisamente de quién ordena estos ataques. No es solo extorsión que viene precisamente de las maras, sino, lo da unas luces ahí Estuardo, el tema de la competencia, o sea, entre las mismas líneas hay una competencia donde se ordenan entre ellos ataques a las líneas, porque el incentivo está por pelear por ese subsidio que se los otorgan a los dueños de las líneas, no es al usuario, digamos, algún tipo de subvención al usuario que pueda castigar o premiar a ciertas líneas con el uso de la misma. Y ya lo hemos visto que las unidades físicas no mejoran con este subsidio y el subsidio se sigue aprobando año con año. Los pues empresarios del transporte pelean mucho este subsidio y no se ve reflejada una situación de cambio en ese renglón. Ahora, hablaba Javier de las causas, pero ¿están funcionando en este momento los operativos o digamos estas acciones correctivas que están haciendo las fuerzas de seguridad en este momento para detener las extorsiones? Sí están funcionando, pero son reactivas, son después del hecho. Después de los muertos, después de los choferes asesinados. Y se mantiene la percepción de que no cambian las cosas, entonces. Esa es la percepción del sentido más profundo, ¿verdad? De decir, vamos a entrar. Sí, nuestro mercado de transporte desafortunadamente es muy regulado. Cuando uno habla con las autoridades le dicen, así es en todo el mundo. Pero el incentivo es el perverso, porque el incentivo es el subsidio. Pero el subsidio es parte del incentivo al negocio de transporte. Y uno ve lo siguiente, mire, y esto es, usted que usa el servicio de transporte, sea ruta corta o sea el servicio urbano, pero principalmente el urbano, ¿verdad? Miren, estas empresas están diseñadas de manera tal que realmente ser empresario del transporte es muy fácil en Guatemala. Primero hay que entrar al cartel. El cartel, ¿quién lo dominaba? ¿Quién lo tenía? Luis Gómez. Él era el que tenía. ¿En qué paró Luis Gómez y en qué momento va Luis Gómez? Eso ahí viene, ¿verdad? Ahí viene el... Tratan de romper el cartel con una cosa que se llamó transurbano de la vieja política. También ahora está bajo investigación el transurbano porque se volvió un acto corrupto, un hecho corrupto. Entonces... ser disque empresario cuando le dan subsidio al diésel, subsidio a las llantas, no pagan impuestos, subsidio a la importación de los buses, exclusividad de las rutas y todo eso, por supuesto que va a ser bien fácil. Al final los que están en el disque de negocio o los empresarios de transporte no gastan nada, solo lo único que tienen es un monopolio de rutas. ¿Debería entonces el gobierno obtener mayor... Estuardo lo dice en un momento, es un, digamos, negocio regulado, pero en donde los empresarios tienen mucho el control y digamos, tienen el incentivo de obtener un ingreso y de gastarlo con una arbitrariedad bastante opaca? Su cliente básicamente es el político que les decide otorgar los subsidios. No hay un castigo del consumidor, no digamos. Es el consumidor no tiene la libertad de exigir además condiciones porque no tiene con qué, o sea, no tiene la llave de poder premiar o castigar con su consumo a ciertas líneas y exigir que se mejoren. El empresario del transporte básicamente aquí su cliente al que tiene que atender es ese político clientelar, esas prácticas viejas de ir a hacer el lobby para que le suban el subsidio, para que se lo paguen, demandarlo en mesas de ese orden, pero básicamente el usuario se queda al margen completamente. Y yo no estoy en contra del mecanismo del subsidio, es dónde se aloca, porque al final de cuentas ese es el juego y cómo puede ese mecanismo regresar a los usuarios, ¿verdad? Que los usuarios puedan ser quienes tengan la llave del... Algunos usuarios envían mensajes en donde comparan el mecanismo del Transmetro a lo que las otras unidades de transporte pues operan o cómo operan. Porque, bueno, señalan que en el Transmetro hay seguridad, igual está subsidiado, pero lo maneja la municipalidad, y en el otro se vive una situación de inseguridad, de violencia por el tema de las extorsiones y no hay ninguna mejora en las unidades de transporte. Debería haber o debería irse por el modelo del Transmetro en donde existe seguridad, en donde igual está subsidiado, pero hay
otras personas que lo manejan. La solución es esa, hay que quitarle a estos empresarios del transporte el manejo de las rutas, o cómo romper este cartel que ustedes mencionan, que menciona Estuardo. ¿Cómo romper este cartel? Yo creo que aquí miremos lo que pasa. Porque yo creo que poco le importan a estos empresarios lo que les pasa a los pilotos todos los días. Les pela, les viene del norte. Por eso es que siguen las extorsiones. Por eso. Y por eso que siguen los muertos, y por eso que siguen los heridos. Y por eso, para ellos, vamos a ver, el costo. Aquí en Guatemala, y hablar de los ataques que están, es también entrarle por el lado. El subsidio solo es una parte de todo esto. Porque hay empresas que reciben subsidio por buses que nunca salen. Y eso, hay una magnífica entrevista, varias entrevistas aquí con nuestro director Haroldo Sánchez, donde pues obviamente no van a dar la cara y todo por lo peligroso que se convierte, pero cuentan los mismos choferes cómo es ese negocio. Que los dueños del transporte ni se preocupan por la seguridad de ellos. A ellos les interesa solamente dar el bus, y si el bus se descompone, que el chofer mire qué hace con el brocha y lo que pueda, o si no baja la gente. Es como un alquiler que se da a la unidad de transporte. Pero lo que sí espera el dueño del transporte es 900 o algo así quetzales al día que tiene que dar el otro. Eso sí. Entonces, una pregunta que hacía Haroldo al chofer, le decía, mire, ¿y de dónde sacan la extorsión? Entonces, pero el dueño del transporte paga la extorsión y él solo se ríe, no, eso tengo que pagar yo. Y tiene que pagar extorsión, como son diferentes maras, bandas de criminales que están en un lado. Una cosa es que, digamos, sale del Milagro, tiene que pagar el Milagro, luego tiene que pagar San José de la Rosa, luego tiene que pagar Carolingia, luego tiene que pagar el Caminero, casi luego tiene que pagar de pago de peaje. Entonces son como ¿por dónde pasa? 5, 6, 10, y los que vivimos en la zona 18 y estamos en la zona 18, sabemos cuánto tiene que pagar un busito de allá, porque no solo es el transporte urbano de buses. Estos microbuses ahora están siendo atacados, los tuk-tuk también, hasta los visitaxis, hasta los que entregan gas, los que entregan agua. Es más grande este problema. Este día se sostuvo una reunión en la sede de la Policía Nacional Civil con el alcalde de Mixco por este tema, porque bueno, la situación se ha intensificado en las áreas y comunidades de Mixco, que ellos ofrecieron mayor coordinación, mayor trabajo de inteligencia, pero recordemos que en su momento el alcalde de Mixco, Neto Brand, también ha peleado por lo que él cree que es un modelo válido de seguridad y que él dice que ha dado resultados, el mantener un destacamento en Mixco. ¿Ayuda el hecho de tener a los militares a la par para, digamos, contrarrestar esta ola de violencia, Javier? No es ¿O la tesis que mantiene Neto Brand? No es una solución de fondo. Al final de cuentas, la seguridad que provee la policía y que para la que está entrenada el ejército son muy distintos los conceptos. Lo que pasa es que ante una fuerza policial que se ve rebasada en ciertos casos y la debilidad estatal, entonces tenemos que echar mano de una institución que históricamente en este país ha sido fuerte y ha sido eficiente, con algunas veces incluso en contra de la misma población, ¿verdad? Que es el ejército. No es una solución de fondo ni tiene que ser, digamos, el horizonte que necesitamos ver y exigir que el ejército se mantenga en las calles. El fortalecimiento debería ser hacia la policía, hacia sus unidades de investigación, la prevención del delito y las causas de fondos sociales que habíamos visto estructurales de estos fenómenos. Ahora, la sensación de seguridad que da el ejército es algo que algunas es un tema de percepción. Lo manifiestan. Es un tema de percepción. La sociedad en Guatemala, históricamente al ejército se le ha respetado mucho, digamos, su papel gerente, incluso en ciertos tiempos de la política, y se le añora por algunas capas. Yo creo que regresar a eso es dar un paso atrás que nos ha costado mucho, ¿verdad? Esos pasos hacia adelante que hemos dado en era democrática llamada, ¿verdad? Desde el 80 para acá, que es desmilitarizar la sociedad y pues la función pública. Bueno, vamos a la primera pausa de la noche. Al regresar hablaremos sobre el linchamiento, este fenómeno que tristemente se sigue repitiendo en nuestro país ante, algunos dicen, pues, los abusos de los delincuentes, y otros ven como una falta estructural de lo que se llama el imperio de la ley, la justicia. Regresamos luego del corte.